hicieron una llamada clase de... Hicieron una llamada de medicina. Porque antes en cirugía te botaban 50 diablos, ¿sí o no? Oye, sí. 57 diablos. ¿Sí o no? Y menos todavía. Solo quería descubrir. 57 diablos. Ah, bueno, es que fue porque manejo y enfoque del cáncer. Sí, pues. Ah, eso pasaba. No. ¿Qué se siente? Ay, 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 vas a reír. Ya te lo voy a pasar ya. ¿A quién les pasa? A nadie. ¿Cómo les pasa? Teniendo. ¿Dónde la llevas a ver? Sí. ¿Cuántos son? Ya. Acá. Ah, sí. Me has engañado. Vamos a ver. Mucho. Presente. Bejarano, Bravo, Calderón, Anaza, Espérate, ni siquiera me voy a traer. Tanqui, Cayo Cuba, Después del inicio. Cayo Mestras, Chávez Llerena, Chávez Medina, Aguila, Cuadros, Córdoba, Eduard, Espinosa, Ramero, Presente. Gómez, Sara, No existe en la lista. González, Presente. Gutiérrez, Wilson, Presente. Causa segunda, causa Mani, Medina, Menaú, presente. Moreno, Díaz, Valdivia, Malista, Junta de países desarrollados con Quinto Gómez, Olegueri, Guea, Romero, Sarmiento, Romero dijo. siempre tomamos. Romero. Sarmiento, escuchamos. Italia, Vagamente dice me llegará hacia la primera causa de en muchos países. 2/3 de pacientes reportan con metástasis. Acabo de preguntar. Ahí a la derecha. Ya, pues. Vilma, Sí, me lo voy a robar. Bien y ya no. Ceballos, Checa, Ceballos, Ruela, Ceballos, Ruela, ¿Cómo dice?
Bueno chicos, vamos a empezar entonces. Porque hoy día tenemos 2 clases a semana. Vamos a hablar primero sobre manejo y enfoque del cáncer terminal y después vamos a hablar de ética e investigación en cáncer. Esto es lo que vamos a tratar en la primera clase, en la primera parte. Y estas son algunas realidades sobre el cáncer. El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo, tanto en países desarrollados como en países en vía de desarrollo. 2/3 de los pacientes debutan con metástasis. Y esa es una triste realidad en todo el mundo, incluso en los países desarrollados. Quiere decir, de cada 3 pacientes, 2 ya tienen metástasis en el momento que le hacemos el diagnóstico. El dolor está presente cerca del 30% de los pacientes con cáncer y aumenta a un 80% a medida que el cáncer avanza. Pero también puede aparecer otros síntomas asociados como falta de apetito, ansiedad, baja de peso, estreñimiento, náuseas, vómitos, disnea o falta de aire. Y un enfermo con cáncer avanzado puede sufrir cerca de 10 síntomas completamente diferentes a la vez. Este es un trabajo que se hizo para ver cuáles eran los síntomas más importantes del paciente con cáncer. Dolor era lo más llamativo, pero no todos tienen dolor. Por eso es que desgraciadamente a veces lo diagnosticamos tarde. Anorexia, fatiga, disnea, delirio y depresión, lo que les contaba, son los síntomas que los molestan y que de una u otra manera tenemos que evitar. Este es Sydenham, un clínico del siglo XVII, que decía: de los remedios que ha dado Dios al hombre para aliviar el sufrimiento, ninguno es tan universal y eficaz como el hombre. En ese entonces no había muchos medicamentos, no había AINES, no había todo lo que conocemos ahora, pero sí había los derivados de la amapola, el opio, que era lo único que se usaba para tratar los dolores crónicos. Del opio ahora nosotros sacamos la morfina, ¿no?, que se usa para también tratar el dolor. Y el consumo terapéutico de morfina, ¿cuánto consume un país de morfina? Eso indica que sus cuidados paliativos están más desarrollados. Y fíjense, los 10 países más desarrollados del mundo se llevan el 75% del consumo de morfina, con un promedio de 50 miligramos per cápita. En estos países nadie puede sufrir, todo el mundo se queja y exigen que le den algo para el dolor. El 25% restante es consumido por el resto de los países. El consumo promedio global es de 5.98, 10 veces menos que lo que consumen los países desarrollados. América Latina tiene el consumo de morfina de 1.7 miligramos por cápita. Entonces quiere decir que nuestros cuidados paliativos están realmente en pañales, ¿no? Chile es el país con mayor consumo de morfina de la región, 3.62, menos de la mitad de lo que se consume en el promedio mundial. Y miren, casi 10 veces menos de lo que se consume en los países desarrollados. Es decir, estamos muy mal en los cuidados paliativos. Esto es lo mismo que les digo, pero en un cuadrito, ¿no? Fíjense, Dinamarca consume 70 miligramos casi per cápita, en Estados Unidos está en 30, 35, Chile 3.6, ya Perú está acá por en la cola que ya no ni siquiera figura, ¿no? Entonces, y en nuestros países latinoamericanos se complica más por el problema de las drogas. Entonces hay mucho más restricciones, mucho más controles. La mayoría de médicos no pueden recetar morfina, tienen que inscribirse en el Ministerio de Salud, tenemos que sacar un recetario especial y hay que cuidarlo porque se puede, los drogadictos te lo roban y empiezan a recetarse. Entonces todo esto complica el manejo del dolor, que es lo que estamos viendo en esta clase. Y se define el dolor, de acuerdo a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, como una experiencia sensorial y emocional, desagradable, asociada con daño celular real o potencial o descrito en términos de tal daño. Yo quisiera recalcar acá, fíjense, es una experiencia sensorial y emocional, o sea, lo sentimos, pero además la parte emocional de cada persona lo amplifica o lo modifica de una u otra manera. Por eso tiene 2 porciones bien importantes, la parte emocional y la parte sensorial. Es una sensación real de dolor que es muy variablemente subjetiva. Por eso el dolor de cada uno es diferente. Hay personas que no sienten mucho dolor, otros que sienten muchísimo más. Uno le va a poner una inyección y se ponen a gritar, otros le ponen 3 o 5 inyecciones y ni cuenta se dan. Entonces depende de cada uno, por eso es muy subjetivo y eso complica aún más el manejo del dolor.
Hay dos tipos de dolor en cáncer. El dolor agudo, que es el dolor que estamos acostumbrados a ver todos nosotros, y el dolor crónico. Como su nombre lo dice, el dolor agudo es muy común, el crónico es más raro, el tiempo de duración promedio es 6 meses. Menor de 6 meses es un dolor agudo, más de 6 meses se convierte en un dolor crónico. La causa en el dolor agudo es conocida, me entró una astilla, me dio una apendicitis, me dio un vólvulo, entonces es conocida la causa y la podemos tratar. En cambio, en el dolor crónico es incierta, es una suma de factores, no es a veces fácil determinar cuál es la causa del dolor. La finalidad biológica del dolor agudo es unifactorial, realmente es solo una causa. Le da un infarto, le da una trombosis, le da algo que produce un dolor intenso. En cambio, en el crónico es plurifactorial. Se van sumando varias cosas, como vamos a ver, que es lo que produce este dolor crónico, y por eso es tan difícil de manejar. La conducta en el dolor agudo es reactiva. ¿Te duele? Algo tengo que hacer. Ay, me duele el estómago, una pastillita. Ya pasó el cólico. Entonces me quedo tranquilo. En cambio, en el crónico es aprensión. Ya no quiero hacer nada, yo no voy al médico porque nadie me cura. Me duele la espalda hace 1 año y nadie me cura. Entonces ya es más difícil llegar a esos pacientes y eso complica el dolor crónico. El modelo del dolor agudo, bueno, está la conducta reactiva, aprensión. El modelo del dolor agudo es el modelo clásico que tratamos, en cambio este es pluridimensional. El objetivo del dolor agudo es la curación. ¿Alguien tiene un dolor agudo? Quiero que se cure. Si tengo una astilla, me la quiero sacar. Si tengo algo, me la van a solucionar. En cambio, el otro, me tengo que readaptar a vivir con el dolor. Bueno, ha bajado el dolor, ya no es tan fastidioso, pero ahí está. Subo la grada y ¡pum!, viene el dolor. Hago un movimiento y otra vez el dolor, ¿no? El tratamiento del dolor agudo generalmente es lógico, tratar de sacar la causa. Me duele la muela, vamos a sacar la muela y se acabó el problema, ¿no? En cambio, el otro es empírico y variable. Tengo que empezar a probar cómo lo voy a manejar, qué es lo que voy a hacer, y se complica mucho. Entonces, el dolor crónico mayor a 6 meses refleja cambios en el sistema nociceptivo que, asociado a una respuesta psicosocial, perpetúa el proceso doloroso, convirtiéndolo en una enfermedad. Por eso es tan importante el manejo del dolor crónico, lo deben manejar todos los médicos, esto no es cosa solo de los oncólogos, ¿no? El dolor oncológico es multifactorial y puede aparecer en cualquier momento de la evolución del tratamiento. Al comienzo puede no haber dolor, de repente puede volverse muy intenso, a veces baja, pero siempre está por ahí el dolor y se vuelve crónico. También desde el punto de vista de origen del dolor puede ser somático o visceral. Somático cuando produce estimulación de los nociceptores de la piel, hueso y partes blandas. ¿Por qué? Por metástasis, incisiones quirúrgicas, lesiones musculoesqueléticas. Y clínicamente se manifiesta como un dolor sordo, continuo, pero bien localizado. El paciente no dice está acá. Por ejemplo, los pacientes de cáncer de pulmón que operamos con toracotomía, les duele la toracotomía. Los pacientes mastectomizados les duele la cicatriz de la mastectomía. En cambio, el dolor visceral es por activación de los nociceptores, por infiltración, compresión, distensión, tracción, isquemia de vísceras pélvicas abdominales. Produce un espasmo en la musculatura lisa, es mal localizado, profundo, es opresivo, produce desesperación, se acompaña de una serie de alteraciones vegetativas, vasomotoras, como náuseas, vómitos, sudoración, taquicardia, aumento de la presión arterial y puede irradiarse a zonas distantes de la lesión. En general, el dolor, este es como evalúa. Al comienzo, como les decía, no hay dolor, después puede ser un dolor agudo, que si no se trata adecuadamente se vuelve crónico, y este dolor crónico puede convertirse en un dolor intratable, que eso ya tenemos que tratarlo con anestesiólogos o con especialistas del dolor severo, ¿no? Y hay un concepto que se llama dolor total, que es este. El dolor total, el paciente dice, doctor, me duele todo, desde los huesos hasta las uñas, desde los pelos, todo me duele, ¿no? Y el dolor total se forma por estos 4 campos que están alterados. Un dolor físico, las causas que ya no están mencionado, un dolor social, pérdida del papel y el estatus, pérdida del trabajo, el paciente se siente inútil, ¿no? Preocupaciones, dependencia, un dolor psicológico que produce ansiedad, miedo a sufrir, depresión, experiencia de la enfermedad, y un dolor espiritual, ¿no? A veces hay enojo, muchos sacerdotes los he visto maldecir, yo he dejado mi vida a Dios y mira lo que me has mandado, ¿no? Y al revés,
muy buenos religiosos que aceptaban, bueno, Dios me ha mandado esto, lo aceptaré bien, de todo hay. Cada uno va a reaccionar de una manera, pero tenemos que ver toda esta parte espiritual, ¿no? La parte psicológica, la parte social y evidentemente la parte física, porque si no, el dolor total no se puede manejar. Sobre la epidemiología de este dolor, fíjese, el paciente con cáncer, el dolor se presenta evidentemente en cáncer avanzado, el 75%, 33% en procesos curativos, 59%, casi 60%, en la terapia contra el cáncer. La misma terapia contra el cáncer produce dolor. En la mañana estábamos viendo la bomba de cobalto, ¿no? La radiación produce dolor en la piel, porque la quema, ¿no? La irrita, ¿no? Las cirugías dejan la cicatriz, la quimioterapia puede producir también dolores en las venas, ¿no? Los tipos de cáncer asociados, los cánceres que más dolor producen son cabeza y cuello, porque la cabeza tiene muchos nervios, muchas cositas, y un tumor inmediatamente va a empezar a apretar, a hacer daño. Le sigue la próstata por las metástasis, no la próstata en sí, pero sí la mayoría de pacientes con cáncer de próstata hacen rápidamente metástasis ósea. Mire, Biden ahora salió, le dolía la espalda, fue al médico, ¡pum! Cáncer de próstata, metástasis en todos los huesos, agresivísimo. Así es, de la noche a la mañana. El cáncer de mama, cuando tiene metástasis, también va al hueso, y el cáncer de páncreas es uno de los cánceres más dolorosos que existen, ¿no? Y el problema es que vienen los pacientes así, como hemos visto en la mañana, el otro día, y como ustedes también creo, unas pacientes con mucho tumor. Esta pobre señora la operaron con un tumor cáncer grande de mama, al mes ya tenía otra vez cáncer en la pared torácica. Quizás en vez de operarla le debieron haber dado primero quimio para reducir todas las metástasis y después operarla, ¿no? Esta es una metástasis en la axila, la señora está con una tremenda bola, ¿no? Miren el tamaño del pezón y la bola es inmensa, ¿no? Y está ulcerado. Este es un cáncer de ano, ya no se ve el ano, no sé por dónde evacuaba, pero es una masa, ¿no? Y eso entra hasta adentro. Entonces, estos tumores evidentemente van a producir mucho dolor. Este es un paciente que tenía, miren, la bola en el estómago. Entonces, el estómago, miren su bola. Este es el riñón, fíjense, más grande que el riñón era la bola, ¿no? Entonces, desgraciadamente, a veces el cáncer es oculto y llegan estas cosas. Y por eso hay tanto dolor y tanta necesidad de manejar adecuadamente el dolor en cáncer. Para manejarlo adecuadamente tenemos que medir, como todo en la vida. Para ver cómo están, tenemos que medir. Para saber si están aprendiendo qué hacen, les medimos un examen, ¿no? Entonces, todo medimos. También el dolor hay que medirlo. Hay varias formas, una es una escala numérica del 0 sin dolor, y es el dolor más grave que te puedas imaginar. Entonces, al paciente tú le dices, ¿cuánto sientes? Del 0 al 10. 2, 3, 4, 5, 6. Y la idea es que con el tratamiento vaya bajando, vaya mejorando, ¿no? O de repente puede empeorar durante el tratamiento, quiere decir que algo está pasando que tenemos que modificar. También hay, esta es una escala numérica que puede ser verbal, o también hay esta escala, sobre todo para niños o para otras personas, que es una escala visual. ¿Cómo te duele? Como así, 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 así. Lo importante es medir el dolor, si es leve, moderado, severo, dolor muy severo, para poder manejarlo adecuadamente. Otro de los tips para manejar adecuadamente el dolor, que tienen que aprender a utilizarla, es la escala analgésica, la escalera analgésica de la OMS. Hace más de 20 años la OMS propuso esta manera para manejar el dolor crónico. Es decir, ir por pasos, ¿no? Primero, segundo y tercer escalón. Cuando el dolor es leve, moderado, de 1 a 3, pues empezamos acá. Cuando es de 4 a 6 acá, cuando es muy intenso, a veces tenemos que empezar acá arriba. Pero vamos a poder subir y bajar de acuerdo a cómo evolucione nuestro dolor. En el primer nivel, en el primer escalón, tenemos los analgésicos que todos conocemos. Los analgésicos no opioides, AINES, como por ejemplo paracetamol, metamizol, ibuprofeno, cualquier otro. Y estos pueden asociarse estos siempre deben asociarse a ayudantes. Hemos visto que el dolor tiene mucha función subjetiva. Cada uno lo toma de cierta manera. Hay personas más ansiosas que con un dolor simple se van a poner muy nerviosos. Entonces, a veces usamos ansiolíticos, corticoides, la dexametasona es muy buena, ¿no? Y ayuda. En el segundo escalón usamos los mismos analgésicos, no opioides, pero lo asociamos con opioides débiles. Por ejemplo, codeína, hidrocodeína, tramadol. El que más usamos en nuestros medios es el tramadol, ¿no? Y esto asociado a un AINE constituye el segundo escalón. Y el tercer escalón ya son los opioides potentes.
morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina, asociados nunca a los opioides débiles, siempre asociados a analgésicos no opioides. No se debe asociar los opioides débiles con los opioides potentes porque vamos a aumentar los efectos colaterales. Por ejemplo, uno de los efectos colaterales de la codeína es el estreñimiento, y la morfina también. Entonces vamos a tener un estreñimiento de la patada fantasía, ¿no? Entonces, esta es la escalera analgésica de la OMS, que es la base del tratamiento del cáncer en los pacientes. Entonces hemos visto dos tips, ¿no? Este era el primero, medir, según usar la escalera analgésica de la OMS, y la tercera son principios prácticos de cómo darlos. Primero, la mejor vía para dar el analgésico es vía oral. A nadie le gusta que si es un tratamiento crónico y lo vamos a inyectar, imagínense, todos los días, 3 veces al día una inyección. La semana no lo va a aguantar, va a tener más dolor por la inyección o va a ser un absceso donde le pongan la inyección. Entonces, la mejor vía es la vía oral. Segundo, horario fijo. Es decir, no le puedes decir, toma cuando tienes dolor, no es como un cólico. Cuando uno tiene cólico, toma si te duele, si no te duele, no. Bueno, acá no, el dolor es permanente, es un dolor crónico. Entonces, tenemos que darle un horario fijo. ¿Pero qué horario? El otro día estábamos con un grupo que le estaba dando el reciente tramadol mañana y noche. Inmediatamente le pregunté, ¿cuánto tiempo es la vida media del tramadol? Eso es muy importante, porque yo le voy a dar el horario de acuerdo a la vida media del analgésico que yo elija. Entonces yo no puedo darle un paracetamol al día, porque sabemos que el paracetamol no dura 24 horas. Entonces el horario va a ser dado, ahorita lo vamos a ir viendo, de acuerdo a la farmacodinamia de cada droga que yo uso. Después, escalonado, y a esto se refiere la escalera de la OMS, ya lo hemos visto, individual. Cada uno tiene una forma especial de ver el dolor. Un día me fui a Lima a un congreso, yo corriendo en mi carrión, lo meto, lo bajo, lo subo, llego al congreso, dejo la venta, me bajo a la sala, me siento y mi dedo se cayó. O sea, lo levantaba, se caía. Lo levantaba, se caía. Y no por terco, digo, ¿qué ha pasado? Me roto el ligamento. Y no lo sentí. Me operaron y mire, todavía quedó chueco. Entonces, es así, no sentí que me había roto una. Eso es malo. En cambio hay otras personas que cualquier cosa me ata, ay, me duele. Eso es muy bueno, porque avisa. Entonces, este es un ejemplo de cómo el dolor es subjetivo en cada persona. Muy pocos se van a romper un ligamento y no sentir que se les ha roto. Desgraciadamente yo soy de esos raros, pues, en fin. Entonces, por eso, el tratamiento tiene que ser individual. Tengo que medir con mi escala del dolor cómo es y darle a cada uno un tratamiento individualizado. No puede ser, ¿tú qué tomas? Antes yo tengo que tomar eso. No, eso no. Y la otra cosa detallada, los pacientes están confusos, están molestos, no les van a escuchar. Si tú no agarras un papel y dices cada 8 horas, después de las comidas, antes de las comidas, bioral, bien claro, bien detallado. Entonces, estos 5 puntos les llamamos los principios del tratamiento oncológico. Ya con eso ustedes pueden tratar cualquier dolor. Vamos a revisar un poco ahora los fármacos. Los que más usamos son los no opioides, todos ustedes lo conocen, son los AINES, que realmente actúan como inhibidor de las prostaglandinas, tienen varios efectos, algunos favorables, otros desfavorables. Entre los desfavorables están los que producen gastritis, los que pueden producir hemorragias, por algunas otras formas, ¿no? ¿Cómo se clasifican? Ya saben ustedes, salicilatos, pirazolonas, paraminofenoles y miles más. Los modernos están más abajo, los más antiguos están arriba, pero todos son útiles. ¿Y por qué tenemos que saberlo? Porque a veces hay y a veces aparece. A veces no hay en la farmacia, te fundiste, tienes que buscar el otro o buscar cuál le vaya mejor. Algunos pacientes son incluso alérgicos a unos, otros son alérgicos a otros. Este cuadrito sí tienen que metérselo de cabeza a la memoria como pueda. Primero, en la parte de arriba tenemos su clasificación de acuerdo a la vida media, es decir, en promedio, ¿cuánto dura el analgésico? ¿No? Entonces, los que duran menos de 5 horas, que lo podemos dar 5 hasta 6 horas puede durar, están todos esos. Ahí está el ácido acetilsalicílico, ¿no? La aspirina, acetaminofén, ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno, indometacina, estos otros casi no se usan, ¿no? Pero entonces yo no le puedo dar a un paciente que tome una vez al día, porque no le voy a calmar el dolor. Y mi escalera del dolor cada vez va a tener más fuerte, porque a veces se va a hacer más sensible. Y una vez que viene el dolor, el paciente ya se deprime, se siente mal. Otros que duran más, de 5 a 15 horas. Acá el más importante, lo que más usamos es el naproxeno, el celecoxib y el metamizol.
Es mucho más larga la duración, podemos espaciarlo más, con confianza lo podemos dar cada 8 horas, como queramos. Y otro que dura más de 15 horas, que lo puedo dar 2 veces al día. Piroxicam, los nuevos aires, todos los Rosecoxib, todos los nuevos Coxib son los que más duran. Otra importancia para elegir cuál analgésico yo voy a usar es su potencia antiinflamatoria. A veces hay mucha inflamación en el cáncer y necesitamos antiinflamatorios, especialmente, por ejemplo, cuando hay metástasis óseas. El dolor del hueso es muy fuerte porque está en la médula y no tiene dónde expandirse. Entonces, si yo le asocio un poderoso antiinflamatorio, voy a tener mejor resultado en el manejo del dolor. Entonces, también, dependiendo del dolor, yo voy a escoger. El que tiene muy poca acción antiinflamatoria, pero por eso podemos tomar mucho y no produce gastritis, es el paracetamol. La dosis tope del paracetamol es 7 gramos, es decir, imagínense 14 paracetamoles al día, que nadie va a tomar 14, ¿no? Entonces tenemos un alto techo bastante seguro. Estos son antiinflamatorios moderados, ibuprofeno y diclofenaco. Son los que más se usan, ¿no? El mefenámico estaba en el mercado, se usaba mucho para el dolor, los cólicos menstruales, sí, era muy bueno, pero casi no hay ya en el mercado. Pero ibuprofeno y diclofenaco sí son moderados antiinflamatorios, producen más gastritis que el paracetamol, tenemos que tener cuidado. Y los que tienen más poder antiinflamatorio, la aspirina, salicilato, pero ya sabemos, las hemorragias digestivas es un problema, derivados de las pirazolonas, la dipirona, el betamizol, que es bueno, fíjese, tiene bastante antiinflamatorio, el torolaco, la indometacina, mucho más que estos. Entonces yo puedo jugar de acuerdo al dolor que predomine en mi paciente. Y la otra clasificación sobre las enzimas del COX-2, esto principalmente porque los vamos a tomar largo tiempo. Y ustedes saben que si nosotros activamos el COX-2 van a producir más hemorragia digestiva. Y estos son inhibidores no selectivos y estos son los inhibidores selectivos de la COX-2. Entre ellos usamos muchas veces el meloxicam porque puede durar mucho tiempo y no produce mucha gastritis. Bueno, esto en otras palabras lo que dice que todos los AINES tienen un efecto analgésico, antiinflamatorio, antipirético y antiagregante plaquetario, ¿no? Entonces, unos más, otros menos, un poquito más en otros, pero todos se caracterizan por todo eso. Por eso, para bajar la fiebre, podemos usar cualquiera de ellos. Y si no baja, buscamos uno que tenga más poder antiinflamatorio, va a bajar. ¿Quién se le más va a bajar? La indometacina, porque es el más antiinflamatorio. Después el ibuprofeno. Y el menor, el paracetamol, ¿no? Efectos adversos también todos tienen unos más, otros menos. Lo más importante, la gastrodecibilidad y la agregación plaquetaria, entre muchos más, ¿no? En cambio, los fármacos opioides son los derivados del opio, de la amapola, ¿no? Son fármacos que tienen efectos similares a la morfina, por eso dicen opioides, ¿no? Producen analgesia al unirse a receptores específicos dentro y fuera del sistema nervioso central. Eso ustedes lo han estudiado en farmacología. Tenían los receptores mu, kappa, delta, que se van poniendo. El problema es que también la célula se va dando cuenta cuando le van bloqueando con la morfina estos receptores. ¿Qué hace la célula? Produce más receptores. Y es por eso que cada vez necesitamos más y más droga, más cantidad de dosis, ¿no? Inhiben la entrada de calcio a la neurona, incrementa la entrada de potasio en las células. Son los mecanismos cómo funcionan en general. Ya les hemos dicho, teníamos dos grupos, los débiles, que son agonistas puros, con potencia analgésica, pero menor que los mayores, ¿no? Cuando se usa el dolor moderado, que no se dé en el primer escalón. Hemos visto en el segundo escalón, el que más usamos, como les digo, es el tramadol, es una droga sintética muy útil, tiene un techo terapéutico marcado por los efectos secundarios. El efecto principal es náusea, vómitos y estreñimiento. Y nunca asociar con opioides potentes, ya se les he dicho. La morfina en los potentes es la base de la titulación, es la reina. Con la morfina comparamos todos los opioides fuertes, ¿no? Alivia el dolor agudo y los crónicos. Los americanos usan para cualquier cosa morfina. Tienen apenas de apendicitis, morfina. Todo el mundo le da morfina, por eso tienen tanto consumo de morfina per cápita, ¿no? Tiene una característica que no tiene efecto techo. Tú le das, se hace resistente, le das un poquito más, otra vez funciona. Le das un poco más, funciona. Lo que pasa es que cada vez también puedes tener más efectos colaterales, ¿no?
Y entonces, como puedes tener efectos colaterales, este es otro concepto, que es la rotación de opioides. A veces vamos a tener que rotar de opioides, por varias razones. Primero, porque al paciente le cae mal. Segundo, porque los efectos colaterales molestan mucho. O tercero, porque ya no hay en la farmacia. Entonces tenemos que sustituir un opioide previo por otro, pero tenemos que de alguna manera mantener la analgesia que teníamos, porque si no vamos a retroceder y el paciente va a tener muchísimo dolor. Ese cambio de opioides es lo que se llama la rotación de opioides para el paciente. Y esta es una tablita que nos sirve para medir cómo lo puedo rotar, ¿no? Entonces, el tramador, fíjense, 200 miligramos de tramador equivale a 300 miligramos de un opioide fuerte, esto es en 24 horas, ¿no? La morfina oral, yo la puedo pasar para interal o al revés, para interal la oral, y tengo que saber las equivalencias para poderlo hacer. Esto es cuestión de memoria, así que se lo pongo solo para que tengan idea, no le va a preguntar en el examen, no se preocupen, pero tiene que llevarse el concepto, como cuando rota conmigo le digo, no, métanse a la cabeza. Entonces hay una forma, como yo lo puedo hacer, y ustedes no lo van a manejar, quiero que sepan que hay una forma, y que tenemos que usar esa forma cuando yo quiero cambiar. Por ejemplo, la buprenorfina transdérmica la usamos horrores. ¿Por qué? El paciente a veces no puede tragar o vomita. Entonces le ponemos un parche que dura 72 horas y le aliviamos el dolor con el parche. Pero a veces se va a acabar el parche, o ya no le hace efecto, o empieza a hacerle alergia al parche, entonces tenemos que cambiar, entonces hacemos la rotación de opioides. Y recordar que el dolor es subjetivo, entonces que tenemos que usar algunos adyuvantes para potenciar la acción del dolor. ¿Qué usamos? Antidepresivos, ¿no? Anticonvulsivos, como por ejemplo usamos el Tegretol, la carbamazepina, o la lírica, que también es una anticonvulsivante que se utiliza para el tratamiento del dolor crónico. Y el que sí nos gusta mucho son los corticoides. La dexametasona es muy útil, ayuda a potenciar el dolor, baja la inflamación, y también analgésicos tópicos, y se pueden poner aquí todas las terapias no convencionales, como acupuntura, masajes, jiu-jitsu, lo que quieran. Este es un resumen de lo que les he dicho. Entonces voy a tratar de un paciente que tiene un dolor leve, uso el primer escalón, paracetamol, metamizol, algo. Lo controlo. Si está bien, continúo. Pero si sigue con dolor, voy a pasar al segundo escalón. Segundo escalón usa codeína, tramador, más estos dos. Si lo controlo, macanudo sigo en el tiempo. Cada vez que venga mi paciente, no solo le voy a dar otra receta, voy a medir cómo va la evaluación del dolor. Y si no, si aumenta, paso al tercer nivel. Es un dolor intenso, usar opioides fuertes, ¿no? O morfina directamente para manejar el dolor. Y si esto persiste, ya es un dolor eruptivo, un dolor que tiene que pasar al especialista del dolor, en el cual tiene que hacer diversas opciones. En todos ellos, recordar que hay drogas que me pueden ayudar a que sea mucho mejor el tratamiento del dolor. Entre ellos, por ejemplo, hay las drogas de la radioterapia, la quimioterapia y los bifosfonatos también ayudan, porque van a disminuir el tamaño tumoral y el dolor del hueso, por ejemplo, va a disminuir. Y fíjense, los corticoides aparecen por todos sitios. Bueno, ahí está en la hipertensión endocraniana, pero realmente son buenos. Lo importante es que no tengamos miedo que un paciente oncológico con enfermedad avanzada se va a volver un drogadicto, ¿no? Eso es lo de menos. Queremos que el paciente viva bien el último tiempo de su vida y no por eso dejamos de hacerlo. Y ese es uno de los mitos que tenemos en Latinoamérica. Los médicos dicen, no, si ya le han dado morfina ya está fregado, ya no va a poder parar la morfina. Sin embargo, la morfina es muy buena. Una vez yo, por X motivo, estaba en Estados Unidos en un hospital en Chicago y en la noche tenía un dolor terrible. Yo llamaba a la enfermera y venía la enfermera. Al día siguiente, al poco rato, otro dolor, me ponía, yo feliz, me dormía. Al día siguiente me pasaron visitas, todos los médicos, todos, y me cochineaban, porque como era médico también, sabían que era médico. Sí, ya se iban a ir. Le digo, no, doctor, un ratito. Y la noche tenía un dolor terrible, me han venido y me han puesto 3 veces una inyección. Así. A ver, enfermera, ¿qué le han puesto al doctor? Morfina. Me pusieron 3 inyecciones de morfina en la noche. Mira que yo no siento el dolor. Y por eso me dormía yo feliz. Entonces les llamó la atención, algo estaba pasando, ¿no? Entonces tuvieron que hacer algo para solucionar. Entonces ellos usan morfina por cualquier cosa, pero te quita el dolor. Yo me volví a dormir. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los pacientes terminales. ¿Qué cosa es un enfermo terminal?
Un enfermo terminal es aquella persona no susceptible de curación y próxima al óbito. Casi todas las enfermedades no transmisibles no son curables. La diabetes no se cura, la hipertensión arterial no se cura, pero no por eso son pacientes terminales. ¿Cuál es la diferencia? El terminal ya está próximo al óbito, 1 o 2 meses va a morir. ¿Y cómo sé que va a morir? Porque ya le están fallando 1 o 2 sistemas. Por ejemplo, le falla el riñón, deja de orinar, le empieza a fallar el corazón, tiene insuficiencia cardíaca, tiene problemas respiratorios, y empieza a fallar el pulmón. Entonces, si le falla el riñón, le falla el pulmón porque no puede respirar, ya tenemos 2 sistemas graves que están fallando. El paciente puede ser que el óbito se produzca pronto. Entonces, ese es un paciente terminal. Diferente de un estado vegetativo persistente, ¿no? Es el paciente que tiene un daño cerebral, tiene una irreversibilidad de conciencia, de eso no estamos hablando, sino del paciente que está lúcido, del paciente terminal, que es importante accederlo. Y siempre hay una confusión entre mucho cáncer y paciente terminal. Hay pacientes que tienen montones de cáncer, pero no son terminales, ¿no? Por ejemplo, François Mitterrand, el presidente de Francia, quería ser presidente, estaba en plena campaña, le dolió la espalda. Fue donde su médico, le hicieron una serie de estudios, le encontraron que tenía un cáncer de próstata con metástasis óseas múltiples. Y Mitterrand dijo, ¿se puede tratar? Sí. ¿Cuánto va a vivir? De 5 a 6 años. Ah, macanudo, trátenme y voy a ser presidente. Lo trataron y ganó las elecciones, fue presidente y seguía con su tratamiento, evidentemente, dejó de gobernar y a los 2 o 3 años recién murió, ¿no? Entonces, François Mitterrand tenía mucho cáncer. Era un cáncer de próstata estadio 4, se puede decir porque salió en las noticias. Pero él no era un paciente terminal, ¿no? Estaba bien, tenía dolores óseos, se controlaron, la prueba que gobernó Francia sin ningún problema, ¿no? Otro, el ciclista Franz Armstrong, Franz Lanz. Este era un chico ciclista americano que quería ganar la famosa carrera del Tour de Francia. Entonces, pero era joven, tenía como 32, 35 años. Se le clasificó en Estados Unidos, fue a Francia, en el momento en que iba a empezar la carrera, le hacen el examen físico, como todos los deportistas, y le encuentran una bolita en el testículo. ¡Uy! Placa de tórax, metástasis óseas múltiples. 32 años, ¿eh? Ciclista, no sentía nada. Bueno, lo llevaron a Estados Unidos, le dijeron que te vamos a sacar un testículo, vamos a hacerte quimioterapia, juntó varios porongos de espermatozoides porque iba a quedar sin espermatozoides. Y se recuperó. Al siguiente año ganó la Tour de France y lo ganó 4 veces seguidas. Nadie en la historia del Tour de France han ganado tantas veces como él. Estaba entusiasmado y quería ganar. Juntó tanta plata que hizo una fundación para el estudio del cáncer de testículo. Y así como tenía su porongo, tuvo como 3 o 4 hijos con distintas señoras. Entonces tenía mucha enfermedad, pero no era un paciente terminal. Con inseminación, por eso sí, ¿no? Entonces, no era un paciente terminal. Lo que yo quiero que les quede en la mente, que tener mucho cáncer no quiere decir que ser paciente terminal. Porque a veces viene el paciente, está fregado, tiene mucho cáncer. No, puede tener mucho cáncer, pero hay algo que hacer. No es como el paciente de la tiroides que vimos hoy día, que hay poco que vamos a hacer, porque no va a responder a la radioterapia, no va a responder a la quimio, ¿no? Y entonces lo que buscamos como los pacientes que ya no lo podemos tratar, que tengan una muerte digna. Y Francisco Maglio, que era un bioeticista argentino, le preguntaron qué cosa es una muerte digna, qué quiere decir tener una muerte digna. Y él le respondió estas 3 cosas, ¿no? Primero, sin dolor, ¿eh? Por eso es la importancia del manejo del dolor. El paciente tiene que estar hasta el final sin dolor, con capacidad de recibir y transferir afecto. También si usted echa una cosa que no respira, no hace nada, bueno, por favor déjenlo morir, ¿no? Pero si el paciente tiene capacidad de recibir afecto, eso es calidad de vida. Va a tener una muerte digna si hasta el final se está hablando con su familia, con sus hijos, con la gente que él quiere, ¿no? Y por último, con lucidez, ¿no? Porque también si está un Alzheimer machazo, ya bueno, no se da cuenta de mucho, déjenlo dormir y se acabó, ¿no? Y es así, y muchos lo logran. Tiene que haber un simposio, una buena sinergia entre el médico tratante y el paciente. Yo me acuerdo de un paciente, hasta me acuerdo su apellido, era un artista que salía en la televisión haciendo propaganda de un tallarín en Argentina, ¿no? Sí, que salía, qué rico, tallarines, sí que salía. El pata era guapazo, un tipo muy fino, pero hizo un cáncer de recto. Y se complicó mucho más porque él era homosexual. Entonces le hicieron una resección de Miles
¿no? Y al poco tiempo hizo metástasis hepáticas y siguió. Y un día me dice, bueno, yo me quiero ir a mi casa, pero yo no quiero morir. No te vas a morir porque no tenía varios sistemas que le faltaban. Se fue a su casa, pues no podía comer porque tenía carcinomatosis. Entonces le pusimos nutrición parenteral y me dijo, yo tengo que vivir hasta abril. De todas maneras, hasta el 1 de abril. Y estábamos como en octubre. Bueno, pues se fue a su casa, hizo como una clínica en la hizo abajo de su casa, su catéter venoso central, y yo iba cada 15 días, veíamos lo que tenía y vivía, dolor controlado, todo lo demás. Hasta que en un momento me dijo, bueno, ya le empezó a fallar todo, también me dijo, bueno, ya, ahora sí me quiero morir. Y entonces yo le dije, ¿y por qué has querido vivir tanto tiempo así, ¿no? Sin comer, con catéter venoso central? Entonces me dijo, porque mira, me he ganado el premio a la mejor escenografía en Mar del Plata. Él era escenografista y no quería morir hasta no ganarse el premio. Tenía una razón de vivir. Entonces vivió todos esos tiempos y me acuerdo yo, en ese entonces tenía mi esposa que recién iba a dar a luz, me dijo, bueno, acá te dejo 2 regalos, en ese entonces no había tanta ecografía. Si es hombre o si es mujer, tu hijito, te dejo estos 2 regalos, ahora sí, retírame todo, ponme morfina y me quiero morir. Y hicimos eso, retiramos todo, le pusimos su morfina y se murió tranquilo. Porque ya no daba más y había cumplido su razón de ser. Entonces, es muy importante que el paciente tenga una muerte digna, y se puede. ¿Otra historia quieren? Uno de los fundadores de la universidad, acá, el doctor, no es Antonio Patricio, ¿cómo se llama? Gustavo Quintanilla Paulet, está por ahí en eso, le ayudó, él con el padre Morris crearon toda la universidad. Y tenía un cáncer de un mieloma múltiple en los huesos, con todos los huesos mal, hizo una insuficiencia renal, le sacaron un riñón, pero seguía bien y andaba con su morfina. Y un día me dice, Gonzalo, mañana no quiero que me ponga morfina. ¿Pero por qué? ¿Ya no te duele? ¿Qué pasa? No, sí me duele, pero la manejo más o menos bien, pero mañana me voy a morir. Y quiero despedirme de mi familia. Y quiero estar lúcido para decirle a cada uno lo que le tengo que decir. Y así fue. Una familia muy grande, todo el día entraba la gente, uno por uno entraba, sus sobrinos, sus ahijados, qué sé yo, la gente de la universidad, y a cada uno les daban un mensaje, y en la noche se murió. Entonces, esas cosas importantes, esas son muertes dignas. Claro que no siempre se puede, no siempre es tan fácil como se los cuento, ¿no? Es todo difícil. Marchesiani se llamaba el cáncer de recto. A veces se ponía muy mal, se desesperaba, la enfermera que lo cuidaba me llamaba corriendo, todavía vivía 1 hora y media donde yo vivía, me demoraba en llegar, y es así, ¿no? Porque se desesperan, se angustian, aparecían dolores nuevos y había que irlo manejando. Entonces, este es nuestro objetivo, buscar una muerte digna para el paciente. Uy, me pongo a hablar mucho. Porque nos hemos olvidado de esto los médicos. La ortotanasia. La ortotanasia es morir en el momento adecuado. Ya no sabemos cuándo se muere el paciente, porque tenemos tanta tecnología que no nos damos cuenta que se está muriendo. Y a veces seguimos haciendo y hacemos distanasia o abandonamos al paciente, que también es distanasia. Vamos a avanzar. Eutanasia es la muerte en el momento oportuno, ya ustedes saben, no voy a insistir mucho en eso, ¿no? Esta es la definición de eutanasia por la Asociación Americana de Medicina, el acto de ocasionar la muerte a un paciente terminal y o persona sufriendo de manera relativamente rápida e indolora por razones piadosas. En la eutanasia yo hago algo o dejo de hacer. Entonces hay 2 tipos de eutanasia. La pasiva, cuando yo dejo de hacer, ¿no? Por ejemplo, el doctor Luis Quintanilla, que quería morir, yo dejé de ponerlo. No hago nada, dejé de ponerle las cosas. Y ya se iba a morir, ya no daba más. Y entonces, eso es una eutanasia pasiva. Esta eutanasia pasiva está completamente permitida, se debe hacer para evitar la distanasia. En cambio, la eutanasia activa es que el médico le pone una solución, una dosis alta de morfina, una dosis alta de potasio y lo matas al paciente. Eso es la eutanasia que está penada, ¿no? También la eutanasia puede ser voluntaria, involuntaria o no voluntaria, dependiendo de que el paciente pida hacerle eutanasia, o a veces no pide, pero ha dejado dicho que si estuviera mal no quisiera vivir así de una forma vegetal o sufriendo, entonces ha dado una solicitud subrogada, ha dejado dicho a alguien o ha dejado por escrito un testamento de vida o algo para que alguien ejerza la eutanasia cuando esté en ese momento. Y la involuntaria es el que nunca da permiso, pero hay personas que trabajan en salud que les da pena y de noche les dan su cutum y lo matan. Y ya pasaba. Y el otro es el suicidio asistido, también han escuchado hablar de esto, de Jack Kevorkian, un patólogo de Chicago, que inventó la máquina
la máquina para el suicidio asistido, ¿no? Una máquina que tenía 3 líquidos, le ponía primero una sedación, después una sedación fuerte que perdiera la conciencia, después de la primera ya no paraba, ¿no? Y después de perder la conciencia ya se acababa y empezaba a pasar el otro, que era una solución de cloruro de potasio que le producía el paro cardíaco. Desgraciadamente, no todos los pacientes que se referían al suicidio asistido eran pacientes realmente terminales, y eso fue lo que pasó, que por eso lo metieron preso. Por ejemplo, había una señora Jack Atkins que le diagnosticaron Alzheimer, pero está bien, sino que vas a tener Alzheimer, pero vas a tener varios años todavía. Fue corriendo, hágame el suicidio asistido porque yo no quiero ser carga de nadie, ¿no? Entonces, por varios de esas cosas que no eran pacientes terminales, terminó suspendida su licencia y perseguido por todos Estados Unidos. Distanasia, ya ustedes saben, es cuando hacen todo lo posible para mantener al paciente vivo. Desde Franco, que se murió, ¿se imaginan lo que fue cuando murió Franco? Breve historia, ¿no? Francisco Franco hizo golpe de Estado en España, votó al rey. Y después, cuando ya se murió, querían que venga el hijo del rey a gobernar. Pero había que convencerlo, pues lo habían votado los militares. Ahora, ¿cómo lo convenzaron a Juan Carlos para que venga, que su papá lo había votado? Entonces no podían hacerlo, y mientras que lo hacían, decían que estaba vivo, que estaba en la UCI, pero realmente ya estaba muerto. Eso se llama distanasia, ¿no? Los mantuvieron vivos aparentemente para que puedan arreglar todos los problemas, ¿no? Y distanasia es el ensañamiento terapéutico, cuando empezamos a utilizar medios desproporcionados sin respetar los legítimos derechos del paciente. A veces es muy difícil en la UCI parar cuando tenemos pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes que nos da pena que mueran, entonces seguimos poniendo una cosa, 10.000 antibióticos, ya está con hongos, para los hongos. El paciente está escarado y de repente el paciente está casi con muerte cerebral, que realmente no vale la pena hacer eso. Por eso se llama encarnizamiento terapéutico, obstinación terapéutica o furor curandi, que desgraciadamente es bastante frecuente. Me pasó una, creo. Sí. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Evangelium Vita, él dijo que en ciertas intervenciones médicas ya no adecuadas a la situación real del enfermo, por ser desproporcionadas o los resultados que se podrían esperar, o bien por ser demasiado gravosas, costosas para él o su familia. En esos casos está indicada, no que me duermas. Yo sé que es la hora, pero no importa. En estos pacientes el Papa está permitiendo la eutanasia pasiva. No hacer algo para que muera, pero sí evitar, ¿no? En las situaciones en las cuales el paciente está muy avanzado, evitar todo tipo de tratamiento. En cambio, la cacotanasia es que yo no pido permiso a nadie y lo mato porque lo que les comentaba, ¿no? Sin autorización del paciente. Y esto lo que hizo, esta es una famosa película, si la pueden ver, se llama El talentoso Dr. Shipman, porque es la historia de Shipman, el verdadero es este, ¿no? Que Harold Shipman mató a 218 personas entre 1974 y 1998. La medicina de Inglaterra, porque él vivía en Inglaterra, es que los dan por sectores, ¿no? Entonces él era neurólogo, por decir, de la mitad de Yanaguara para arriba. Pues todos los que miraba, todos los viejitos de Yanaguara, todos los visitaba, hacía atención a domicilio. Los pacientes que él mató tenían entre 93 y 41 años, o sea, no eran todos viejitos, ¿no? Y al final le demostraron que los había matado sin razón, sin realmente pedir permiso, y al final se suicidó en la cárcel de Londres. Esto está publicado en New England, y hay varios trabajos sobre este doctor Shipman. Lo malo que también, aparte de todo lo que hacía, ¿no? Es que cuando no tenía descendientes se quedaba con la herencia, ¿no? Para cobrar sus honorarios. Y lo que hay que evitar es la distanasia, ¿no? Teresa de Calcuta, que recogió a los pacientes de SIDA que estaban abandonados, ¿no? No se trata tampoco de abandonar al paciente, sino de acompañarlo, de mantener el dolor. Y chicos, de no dormirse, ¿ah? Sí, ya la que bajó la brecha y subió, está medio dormida. Al contrario, este es un científico australiano que tuvo que viajar trato de hacerlo por eso con historia, para que no se duerma, pero igual me gana el sueño por eso. Este científico australiano tenía 104 años. Tuvo que viajar de Australia a Suiza, porque en Suiza sí está permitida la eutanasia. Y dice, oye, ¿sabes qué quiero que me hagan eutanasia? Ya, ven acá y ya. ¿Cómo quieres? Le dijeron, yo quiero morirme escuchando Beethoven, porque me gusta. Ya, pues, te ponemos Beethoven. Y así murió. Había muerto sus hijos, sus nietos, sus amigos, ya no tenía nadie, 104 años vivió. Y estaba bien, ¿no? Vivía solo, se manejaba solo, era un científico que fue y pidió, por favor, hágame eutanasia, ya no tengo ni con quién hablar. Y en el Perú,
Esta fue la primera mujer que pidió que le hagan eutanasia. Los médicos cuando dijeron que le hagan eutanasia no sabían, ¿y ahora qué hacemos? Todo el mundo se miraba la cara. ¿Cómo hacemos? Pues nunca había. Y si nos meten presos, dicen, ¿no? Entonces fue todo un drama, ¿no? Ana Milagros Estrada Ugarte tenía una esclerosis lateral múltiple, quedó completamente inválida, no podía hablar, ni siquiera con las justas pestañeaba, y así pidió y al final logró que le autoricen y de salud le pudo hacer la eutanasia. E inmediatamente la otra se murió, y María Benito, que también estaba igual, que solo parpadeaba para mover las cosas, murió tras acceder al retiro voluntario del tratamiento médico con quirugía. Pero, fíjense, son eutanasias pasivas, les retiran, no le ponen nada, pero para retirar van a fallecer, ¿no? Entonces van a tener que, ¿cómo se hace esto? Hay que retirarla, pero antes de hay que sedarla, para que no tengan la angustia de morir asfixiadas. Entonces se duermen, dormiditas, se les retira todo y ya se compadre su cuerpo. Porque tampoco podemos hacerla sufrir, ¿no? Frente a este problema de las eutanasias surgen los cuidados paliativos. Y este es Twycross, un médico inglés que inventó los cuidados paliativos. Y lo define así, como el arte de la medicina que consiste en saber decidir cuándo el sostenimiento de la vida no tiene ningún sentido y cuándo permitir que la muerte ocurra sin colocarle impedimentos. Esos son los cuidados paliativos que los inventó Twycross, cada vez se está diseminando, es una muy buena alternativa en la cual ya solamente busca tratar los síntomas angustiantes, incluidos dolor, náusea, falta de aire, insomnio y otros síntomas físicos causados por el cáncer o por su tratamiento, ¿no? Trata de alguna manera manejar las necesidades emocionales y sociales de los pacientes. Por ejemplo, en el hospital tenemos una unidad de cuidados paliativos. El médico, que es un médico general, si quieres un oncólogo, está entrenado para manejar esto, con una doctora o con una oncóloga, se encargan de todos los pacientes terminales. Van a la casa, los visitan con un psicólogo, con una enfermera, les ayudan a la gente, les dicen cómo lavarlo, cómo bañarlo, qué hacer, les llevan su medicación. Y entonces ese es el objetivo de cuidados paliativos, ir y atender al paciente hasta el final. La idea es que cuando diagnosticamos una enfermedad como el cáncer, cada vez va a ir aumentando los cuidados paliativos y va a ir disminuyendo el tratamiento de la enfermedad, hasta llegar a un punto cuando el paciente muere. Después que el paciente muere, los cuidados paliativos siguen, porque hay una etapa que los que hacen cuidados paliativos acompañan al paciente, eso se llama en el duelo, porque es terrible. Si muere el señor, por ejemplo, en el hospital decimos, la gente, cuando el paciente se va a morir, ¿qué hacen? Lo llevan a emergencia. Ya les va a pasar, cuando sean internos, me trae un cacho para morir, los llevan a morir al hospital. ¿Por qué? Tienen miedo quién les hace el certificado. ¿Ya? Y ellos no saben que al contrario, si el paciente muere en emergencia antes de las 24 horas, hay que hacer autopsia. Entonces se meten en un lío. Pero nosotros con eso les decimos, no los traigan al hospital, porque van a hacer autopsia. Entonces déjenlo en su... Y si se muere, nosotros le damos el certificado, porque ya sabemos qué tiene. Hemos conocido su enfermedad, los paliativos los ha visitado en su casa, entonces ellos le dan una tranquilidad saber que ya tienen el certificado. La otra cosa, hay que tranquilizar a ellos y a la familia, especialmente cuando hay niños, todo lo demás. Todo ese trabajo hacen también los de cuidados paliativos, atienden el duelo, por eso no termina con la muerte del paciente. Bueno, y para terminar, les voy a dar este cuadrito que explica todo lo que he dicho. Hay muchas enfermedades crónicas que cuando está en la enfermedad sabemos que el paciente se puede salvar. Entonces lo más importante, si el paciente se puede salvar, es conservar la vida a cualquier precio. Lo puedo cortar, le amputo el brazo, le amputo... Antes había, para los sarcomas, había una operación que lo cortábamos acá. Deben haber visto en el centro, había un señor que vendía un carrito que caminaba así. Entonces no tienen de acá abajo. A veces les hacemos colostomía y urostomía, les cortaban. Ya no se hace caso de eso, pero lo importante es que el paciente viva, aunque tengamos que hacer cosas que lo van a mutilar mucho porque hay que conservar la vida y aliviar el sufrimiento. Pero hay un punto, que es el punto de no retorno, es el cambio de expectativa. Cuando la enfermedad ya está a un punto que no va a poder mejorar nunca, haga lo que haga, ya es inminente la muerte, ¿no? Entonces acá se convierte en paciente terminal. Y aquí, como es la muerte inminente, lo más importante es alivio del sufrimiento, aunque no conservemos la vida. Puede ser que yo, a este paciente, por ejemplo, si me hace una apendicitis, yo lo voy a operar. Ya lo vamos a dejar, le vamos a poner calmantes, para que no le duela el apéndice, le voy a calmar el dolor. Pero esto ya el paciente es terminal, el paciente está a punto de morir. Y yo no debo hacer nada que vaya a complicar aún más su sufrimiento, ¿no?
Lo más importante es aliviar el dolor. Y en ambos están los principios de beneficencia. Acá siempre hay que hacer primero el bien, aunque tengamos que amputar, cortar, darle quimio, radio. Y en segundo, no hacer daño. En cambio, después que hemos pasado este punto, esto se cambia. Ya no nos interesa hacer el bien, lo más importante es no hacer daño. No hacer nada al paciente que le va a complicar el dolor. Y el principio de beneficencia, que antes era tan importante, pasa en segundo plano, más importante es una maleficencia. Pero en los dos, siempre el principio de autonomía y justicia. Hay que hablar con la familia, con el paciente, qué es lo que quiere, cómo es que quiere hacerlo, y siempre darle a cada uno lo que le corresponde. Entonces, en conclusión, el cáncer es importante y tarea de todos. A todos ustedes van a tener familiares, pacientes, amigos con cáncer. El dolor por cáncer debe ser bien manejado. Cuidados paliativos deben iniciarse el momento del diagnóstico. Los cuidados paliativos es la solución a la eutanasia, la solución a estos problemas difíciles de la muerte. El abordaje del paciente terminal debe ser integral. ¿Y quién lo debe hacer? Médicos generales, internistas, médicos de familia. Todos ellos tienen un papel muy importante porque conocen al paciente. Acá nos vamos a quedar. Hoy ya no hay tiempo, es las 3:30. ¿O quieren que siga? No.